Bueno, aparentemente, por lo que veo aquí, Soror Isabel, ingresaste en la orden en abril del 1996. Sí. Y has trabajado en muchas comisiones como la de biblioteca, suministros, oficiales, en secretaría de logia, maestro de pronado, maestro auxiliar, maestro de logia. Y en la actualidad creo que eres la monitor regional, ¿no? Si mal no Sí, estoy. sí. Eres nuestra monitora regional. Y Sí. aquí dice, yo creo que es de tus propias palabras, que has sido afortunada de tener tu única nieta como columna emérita. Sí. Ya cumplió sus 18 años, tengo entendido, ¿no? Sí, sí, gracias a Dios. Y dice que a mi hija mayor fue chantresa y estuvo encargada del departamento de mantenimiento de la logia. Todavía lo es. Todavía lo es. Sí. Ave María. Y una hija putativa como técnico, y tu compañero de 30 años, compañero de ruta, como dicen en México, que pasó por la transición el 27 de septiembre, cuando lo lamentamos, del año 2018, también fue parte del grupo nuestro, ¿verdad? Sí. Bueno, no les quito más tiempo, ya hemos pasado unos minutos de esto, y voy a estar bien atento, porque en realidad es uno de los libros que más me fascina de la orden. Así me va a poner en aprietos, gran sí, maestro. en serios aprietos. Es el líder. Este libro a mí me fascina, es unos libros. De hecho, tengo un taller de un día completo que yo doy sobre el libro, porque es fascinante este libro. Bueno, les deseo lo mejor, disfruten del momento y nos vemos durante el foro de preguntas y respuestas. Adelante. Gracias. Gracias, gran maestro. Bueno, buenas tardes, fratres y sorores. Bienvenidos a Entrevista de un Libro, espacio de conversación en el que nos reunimos para profundizar en los principales conceptos de algunos de los libros de nuestra orden Rosacruz Amor. En el día de hoy, en nuestra sexta transmisión, comentaremos El dominio del destino con los ciclos de la vida, uno de los tantos libros escrito por nuestro pasado imperator, Frater Harvey Spencer Lewis, y nuestra entrevistada, como ya se señaló, será la soror Isabel Jara González, monitora regional Zona 1 de Chile. Recuerden que las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de nuestra orden o de la GLH. Recuerden también que este libro, al igual que todos los textos de la biblioteca de nuestra orden, pueden adquirirlos a través de Difusión Rosacruz de la GLH en el sitio www.difusionrc.com. Soror Isabel, buenas tardes. Buenas tardes, querido gran consejero. Bueno, vamos a hablar de este libro del Frater Harvey Spencer Lewis, que es del año 1929, y en él se explica el método que, según lo que indica la introducción de este libro, llevó a nuestro pasado imperator a ser un exitoso asesor de negocios. ¿De qué manera este libro la ha ayudado a usted desde su experiencia personal? Bueno, la verdad que yo, mucho antes, como 9 años antes de entrar a la orden, yo recibí un resumen de los ciclos, el ciclo anual. Y eso para mí ha sido una pauta de vida, ¿no? Lo he seguido durante muchos años, así que a mí me fascina también como gran maestro, ¿no? Me fascina el tema porque, bueno, refleja, en ese refleja las fortalezas y debilidades de cada periodo. Ahora, eso como lo he seguido ya hace más de 30 años, ¿no? Y sin lugar a dudas me ha servido muchísimo, me ha servido muchísimo. Tengo varias anécdotas, bueno, que me han ocurrido en el transcurso de todo este periodo. ¿Y ahí podría comentar alguna de esas anécdotas? Porque de alguna manera también eso refleja en términos prácticos la utilidad del método que se explica ahí. Claro, bueno, Harvey Spencer Lewis, nuestro primer imperator, ¿no? Él dividió los ciclos el ciclo del año de uno, desde el día del cumpleaños hasta el día anterior del cumpleaños siguiente, en 7 periodos de 52 días y, perdón, de 52 días, 3 horas y 25 minutos. Bueno,
¿Por qué pongo yo además, yo hago hincapié en las horas, ¿no? Porque aquí en Chile por lo menos nosotros tenemos la posibilidad de ir al registro civil y pedir que nos den un certificado de nacimiento con la hora de nacimiento. Entonces uno puede calcular sus periodos bien exactos. Bueno, de todos los periodos, bueno, el séptimo era para mí el más importante, que tenía que tener más cuidado, porque es el último periodo, los últimos 52 días del año, cuando el cuerpo está cansado, etc. Y por lo menos está además más débil para luchar contra las enfermedades. Y bueno, yo me he hecho muchas intervenciones quirúrgicas y no porque sea una persona enferma, sino que para corregir algunas cosas, etc. Y siempre tenía el cuidado de que me voy a operar, pero que no me caiga en ese periodo, o lo calculo antes, o hablo con el médico para que sea después del periodo, ¿no? Cuando empiece el primer periodo, por ejemplo. Y así fue. Me he hecho como 10 intervenciones quirúrgicas. Y bueno, y la penúltima por ahí, justo fui al médico, el médico me dijo, te tengo que tomar una muestra, pero no te la puedo tomar físicamente, tiene que ser en pabellón. Le digo yo, ¿y por qué no me aprovecho a operar de esta otra cosita? Ya, me descuidé. Eso fue en mayo, que era mi séptimo periodo, y esa operación salió pésimo. Me significó hacerme 2 operaciones más, y significó 4 meses de licencia médica. Fue terrible, y eso fue como aprender con sangre. Yo me cuidé. Ese periodo no, claro. Claro. Yeah. Y así, bueno, todos los periodos tienen alguna característica y... Bueno, lo vamos a ir comentando más adelante en todo caso, pero esto de alguna manera refleja cómo le ha impactado en la vida a uno personalmente este tipo de consideraciones en los ciclos, ¿no? Exacto. Bueno, adelantar también a las personas a los fratres y sorores que nos están acompañando, que hacia ya avanzando en la entrevista vamos a tener un matiz bien práctico, entonces vamos a dar recomendaciones ahí que hemos planificado ahí con la entrevistada para distintas cosas y distintos vamos a cobrar aparte por eso. Exacto. Así que para que estén atentos ahí con una libreta de notas ahí, porque ahí hay harto trabajo de la Soror Isabel. Bueno, ahí el libro, usted tiene una presentación, el libro comienza y realiza una introducción, ¿cierto? Y bueno, toca algunos conceptos que de alguna manera le dan el contexto, porque el libro es realmente una especie de libro de consulta, ¿cierto? Es como uno lo debe tener de consulta permanente, ¿cierto? Entonces uno, claro, realiza saca los ciclos de cada quien, ¿cierto? Y va consultando, entonces, bueno, ahora estoy en el periodo tanto, pues, necesito hacer esto, en qué periodo lo puedo hacer, etcétera. Pero le da alguna introducción ahí como teórica, que es bien interesante de estudiar. Por ejemplo, me llamó la atención esta idea de que el movimiento es el principio fundamental de todas las cosas materiales, el movimiento. Y dado que todas las manifestaciones tienen esta especie de movimiento, lo que nos interesa estudiar son estos ciclos, ¿cierto? Que de alguna manera nos van a advertir sobre las condiciones favorables y desfavorables de los eventos, ¿cierto? También toca el libre albedrío, no sé, ¿qué otros temas toca ahí en esa introducción? Bueno, en el fondo, ¿en qué se basó nuestro primer imperator, Harvey Spencer Lewis? Dice que el hombre es esencialmente creador de su ambiente y circunstancias, no es víctima de los accidentes, de la mala suerte. Es uno el que crea su ambiente y sus circunstancias. Él además se basó en la observación y la práctica, y en informes científicos, ¿no? Y observó esto que tú decías, querido Frater, que todo tiene ritmo, la naturaleza cósmica tiene ritmos, todo va funcionando con un ritmo, todo en la vida. La célula que nace, crece, se desarrolla y muere. Los astros, las mareas, etcétera, todo tiene un ritmo, todo en la vida. El crecimiento de las plantas, etcétera. Bueno, y también él aplicó leyes que los rosacruces conocen, y además él decía, Dios
nos creó con el libre albedrío. ¿Qué significa el libre albedrío? Que el hombre es libre de pensar, de hacer lo que él quiera. Él es responsable, él decide lo que quiere pensar o hacer, si quiere hacer cosas por el bien o por el mal. Pero existe la ley de compensación, o como en buen chileno que dice, el que la hace la paga. Es decir, si uno hace algo que perjudica a otros, sin lugar a dudas, está la ley de causa y efecto, ¿no? Claro. Bueno, y es importante ese concepto del libre albedrío, porque al final lo que está diciendo es que el destino de una persona, por decirlo así, se corresponde en función de las decisiones que toman las personas, y en consecuencia no hay una predestinación. Exacto. Dado que el ser humano toma decisiones, es que puede tomar buenas o malas decisiones para favorecer su propio acontecer, por decirlo así. Claro. Y él decía además que es importante, como siempre estamos recibiendo vibraciones cósmicas, ¿no? Es decir, Dios nos está mandando mensajes en todo momento. ¿Y cómo se manifiesta? Se manifiesta con la voluntad y los deseos de Dios. ¿Cómo se manifiestan? Con una llamada por teléfono, con un premio, con un regalo, con una visita, con alguien que te tiende la mano en un momento en que tú estás afligido, etcétera. La intuición, con sueños premonitorios, etcétera. Esa es la forma en que se manifiesta Dios en nosotros. Sí, bueno, en ese desarrollo conceptual que hace Harvey Spencer Lewis, nuestro frater, es bien interesante lo que se señala en el capítulo 4, donde nos dice, mira, así como el ser humano es una entidad, cada evento o ser creado por la naturaleza que tenga un principio de manifestación, es una entidad y tiene un ciclo de existencia característicamente suyo. Es decir, que cada vez que nosotros comenzamos un acontecimiento, empieza y genera un movimiento, un impulso, un ritmo, y que empieza a tener su propio desarrollo, desenlace y renacimiento. Esa idea es muy importante porque le da como mucha fuerza a lo que él relata después, ¿cierto? Bueno, y como él era un hombre de negocios, muy exitoso, como tú lo mencionaste, querido frater, él siempre se preocupaba de los negocios, pues. En todo momento habla de los negocios. Bueno, y también eso que tú decías respecto de, él define los negocios también como una entidad que también va funcionando como una entidad humana en el fondo, ¿no? Entonces, a raíz de eso, él establece que cuando una empresa, un negocio o una empresa, ¿no es cierto?, tiene un nacimiento y ese nacimiento tiene un año, ¿no es cierto? Y también se separa en 7 periodos de 52 días y 3 horas, etc. Bueno, también es interesante revisar en estos capítulos introductorios como la motivación del libro, y que es muy similar a la del libro de los principios Rosacruces. Los Rosacruces para el hogar y los negocios. El hogar y los negocios. Sí, y ahí yo, estudiando un poco antes de la entrevista, extraje una cita. Entonces dice, de ese libro, del principio Rosacruces, dice, según la norma Rosacruz de conducta, los miembros de la orden deben procurar, por todos los legítimos medios éticos, morales y cósmicos, tener éxito en la vida, gozar de salud y dicha y de las comodidades materiales, así como también de paz y armonía espiritual. Entonces, súper interesante esa idea, porque de alguna manera también con estos 2 libros, ¿cierto?, nos trata de dar un marco, un apoyo, ¿cierto?, una guía, una orientación para lograr estos propósitos. Y de alguna manera, el tener esta orientación o vocación por los temas más espirituales, ¿cierto?, del alma, no nos deberían, ¿cierto?, llevar a descuidar los conceptos más objetivos de la existencia. Uh-huh. Bueno, entonces el libro, vamos al tiro al método, ¿cierto? El libro detalla una serie de ciclos y nos indica que si uno se basa en ellos, tiene la posibilidad de optar a influencias más favorables para su manifestación. ¿Cuáles serían esos ciclos y más o menos en qué consisten? A ver, habla de varios periodos. El periodo simple de la vida, el ciclo complejo de la vida humana con nuestros asuntos personales y mundanos, que es del año de uno. El ciclo de los negocios, que yo lo envolví todo junto, porque
los negocios, si yo los creo para mi pecunio, para mantener mi familia, se rigen por mi ciclo anual. Ahora, si es una sociedad con varias personas, ¿no es cierto? Ahí se tiene que calcular el día del cumpleaños o el aniversario del negocio, y ahí se rige nuevamente por los periodos. Y el ciclo de la salud, evidentemente, que está relacionado con el periodo anual, ¿no? Los ciclos lunares, ciclo diario de horas significativas, que es muy entretenido, que eso lo vamos a ver, y el ciclo del alma. Los periodos simples de la vida dice que cada ser humano tiene un ciclo de existencia dividido en periodos idénticos de 7 años. El primer periodo de 1 a 7 años realmente es de 0, digamos que la criatura nace, es decir, que sale del nacimiento del útero de la madre y recibe el alma con el primer aliento de vida, donde la guagua se pone a llorar porque por primera vez le entra el aire a los pulmones, ¿no? Hasta los 7 años, que es el cimiento de nuestra educación y desarrollo cultural. Aquí la criatura aprende a hablar, a caminar, a conocer su medio ambiente, su familia, su colegio, sus amigos, ¿no? En el segundo periodo, de los 7 a 14 años, hay cambios físicos importantes, la separación de los caracterización de los sexos del niño y la niña, ¿no es cierto? El desarrollo sexual, la maduración sexual. El tercer periodo de 14 a 21 años, el plano psíquico y la naturaleza humana. Aquí se empiezan a despertar, los 14 a 21 años, el plano psíquico y la naturaleza humana, él empieza a adquirir el dominio de sí mismo, seguridad, y es aquí cuando él puede asumir responsabilidades. En este periodo, en casi todos los países del mundo, es donde se establece la mayoría de edad. El cuarto periodo, 21 a 28 años, fuerte desarrollo de la naturaleza emocional, interés por las cosas superiores. En este periodo se empiezan a despertar las cualidades que uno tiene dormidas, la intuición, la percepción, todas las cosas espirituales, ¿no? Que uno las tenía dormidas. De los 28 a 35 años hay un progresivo entonamiento con la conciencia cósmica. Es en este periodo en que los avatares han empezado su misión en la Tierra. Los artistas crearon sus mejores obras. Los científicos, los mayores descubrimientos, es en este periodo. Y piensen ustedes que 28 a 35 años, Jesús estuvo en los 33 años en este periodo, ¿no? Sexto periodo de 35 a 42 años. Hay un descontento con el logro personal y aviva su emoción humanitaria y fraternal. ¿Qué pasa? Que la persona ya no le basta con tener todos los bienes que ha recibido, ¿no? Entonces empieza a desear devolverle al cósmico lo que ha recibido. Y se dedica a crear bibliotecas, a actividades filantrópicas, etc. Séptimo periodo de 42 a 49 años se convierte en una persona con un nuevo punto de vista. Ya no es el niño que nació, ¿no es cierto? Ya tiene claro lo que quiere, ya tiene un interés por las cosas superiores y espirituales formado. Ya no es una persona superficial, ¿no? El octavo periodo, 49 a 56 años, se inclina a la formación de un ser espiritual y comienza a perder fuerza para combatir enfermedades. Es decir, ya el cuerpo físico se va debilitando para fortalecer la parte espiritual. El noveno periodo, de 56 a 63 años, hay una madurez de las facultades mentales. Y así, sucesivamente, los siguientes periodos se va convirtiendo más en un ser espiritual que físico. Y eso debería durar hasta los 144 años, pero pocas personas han llegado a eso porque uno infringe las leyes naturales, ¿no? Se alimenta mal, abusa del alcohol, de las drogas, del cigarro, etc. No cuida su salud, etc. Eso es el primer periodo. Es como el primer ciclo que él desarrolla, ¿cierto? Y claro, toma en consideración este concepto muy Rosacruz de la encarnación de 144 años y los distintos periodos de 7 años, ¿cierto? Entonces va ahí explicando que en términos generales, dada la naturaleza humana, habitualmente se van como potenciando ciertos aspectos de la naturaleza humana, ¿cierto?
y básicamente como del tema más físico, ¿cierto? Del desarrollo físico, del asentamiento, de la encarnación, ¿cierto? Durante el nacimiento y niñez, ¿cierto? Y luego hacia un desarrollo ya como una especie de vuelta a casa al mundo espiritual, ¿cierto? A través con el paso de los años. Un poco esa es como la idea en términos generales que uno podría desarrollar. Y luego ya empieza a entrar en estos ciclos que ya son como el corazón del libro. Este ciclo. Claro, habla del ciclo anual, ¿no es cierto? De que empieza el día del cumpleaños hasta el siguiente. Entonces, dividió el año calendario, los 365 días, en 7 periodos de 52 horas, 52 días, 3 horas y 25 minutos. Porque yo te decía que hay personas que lo pueden tener con exactitud si saben su hora de nacimiento. Y si no, solamente 52 días y bueno, hay una pequeña diferencia de días al final. El ciclo de los negocios, bueno, lo que decía que él también lo divide en 7 periodos y dice que en cada periodo, y así como en el año, ¿no? El año de uno, diversos impulsos, tendencias, influencias cósmicas afectarán la marcha del negocio como si fuera una entidad humana o de la persona, ¿no? Y bueno, yo lo que te decía, incluí ahí, hice un resumen con las 3, el anual, lo de los negocios y la salud. Entonces el periodo 1, yo lo defino que es como la partida, el vuelo de un avión. Se va elevando, es decir, es favorable para hacer progresar sus propios intereses, obtener favores, etc. Y también buena salud y apto para operaciones quirúrgicas y para obtener favores, etcétera, en acrecentar la reputación o expansión comercial de un negocio. Si el negocio se planificó y en el primer periodo se puede echar a andar y vacío, como avión, como digo yo. En el periodo 2 es como un periodo meseta, ¿no? Está así, estable, se continúa con todas las cosas, los proyectos. Es bueno para dar conferencias, porque yo lo puse, porque yo hoy día estoy en mi segundo periodo y yo pensaba, bueno, va a resultar, tendrá que resultar bien esta entrevista. Bueno, pero en este periodo hay solamente cambios temporales de los negocios, ¿no? Y hay rápidos cambios de salud, entonces hay que estar, lo importante es estar alegre y positivo. En el periodo número 3 es de mucha fuerza, el periodo 3 es fuerte, de resolución, de persistencia. Podemos tratar con competidores y rivales, pero sin la parte legal, solamente con diálogo, con demostración de hechos, sin irse a las manos, ¿no? Pero con hechos y con decisión. Y la producción está eficiente, es bueno para cobrar cuentas, pero hay riesgos de accidentes. Como hay, yo digo, como hay una forma para enfrentar a los competidores y los enemigos, ¿no? Riesgos de accidente o de zancadilla, digo yo, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. El periodo número 4, la mente está brillante. Es decir, aquí hay el lado mental, nervioso y psíquico está exacerbado. Entonces, apto para campañas de crecimiento de la empresa, pero en la salud hay riesgo de estrés, por supuesto, porque si la cabeza está brillante, mucho trabajo mental, hay tendencia al estrés. El periodo número 5 es un muy buen periodo de éxito en nuestros asuntos personales, privados y financieros. Es el mejor periodo en ese sentido de éxito para todo. Sirve para viajar, excelente para asuntos legales, para exportar, para que la empresa se pueda instalar en otros países, en el extranjero, ¿no? Y de muy buena salud. Ahora, igual que uno tenga buena salud quiere decir que también la tiene que cuidar y no cometer faltas, ¿no? El periodo número 6, el sexto, es apto para el placer y el recreo. Es bueno para que los hombres obtengan favores de las mujeres, para especular, para la bolsa, en las empresas, para las vacaciones. Curiosamente, yo he trabajado en varias empresas en mi vida y en general, antes del aniversario, me da la impresión que un periodo antes, puede haber sido en el sexto periodo, ¿no? Las empresas hacen competencias, fiestas, fraternidad, es un periodo de festejo.
Yo creo que está basado en esto, porque siempre es antes del aniversario, ¿no? Yo no sé si, no podría decir si fue exactamente antes en el sexto periodo, pero, y por supuesto, como es periodo de vacaciones, etcétera, es importante evitar los excesos en la salud. El periodo número 7, que es el último periodo, que es el que yo les contaba de la operación, ¿no? Claro. Aquí no hay que tomar ninguna decisión. Si todas las cosas que están por caer, que han andado mal el resto del año, en este periodo van a terminar de echarse a perder, ¿no? De terminar. Hay que mantener la calma, es el último periodo del año, es decir, el cuerpo está cansado, no hay que tomar decisiones, todo lo que sea hay que postergarlo, nada radical. Pero sí es bueno para tratar con jueces, con árbitros, con personas mayores. Es el periodo para mantenerlo creado, reparar lo que está en daño, etc. Y se está más expuesto a contraer enfermedades. Este es el periodo más delicado en el sentido que uno puede contraer enfermedades graves, ¿no? Entonces es importante que uno se debe cuidar. Ahora, para una persona, no sé, porque no conoce el libro, ¿cierto? ¿Cómo se calcula el periodo personal en el fondo? ¿Cómo calculo yo mi periodo 1, mi periodo 2? ¿Cómo? Del día del cumpleaños, el 11 de junio, ¿ya? Yo sumo 52 días, es decir, del día 11 hacia adelante, 52 días, ahí termina mi primer periodo. De Perfecto. Los 52 siguientes, segundo, exacto. Ya. Porque entonces, ahí el libro tiene un calendario bien práctico porque tiene todos los meses y los días hacia el lado y es como mucho más fácil contar los días. Pero uno también lo puede hacer con un calendario contando 30 claro. días más los 12, qué sé yo. Entonces ese es como el trabajo previo para poder aplicar el libro, todo lo que nos dice el libro, es decir, calcular los periodos personales de cada quien en función de su día de nacimiento. Exacto. Ya. Y con la hora de nacimiento mejor todavía, porque sale así bien exacto, ¿no? Sí, bien exacto. Sí, a pesar de que ahí también el Frater dice que hay como zonas intermedias que son como de influencia difusa, ¿cierto? Claro, entre el último día o los 2 últimos días del último periodo anterior y los 2 primeros es como que están como mezcladas, digamos. No están así que empieza, ¿no? Sí. Pero yo creo que hay que tenerlo presente, ¿no? Hay que tenerlo presente. En mi caso, por ejemplo, el periodo número 3, que es de mucha agresividad, que uno puede luchar contra competidores enemigos. En mi caso, por lo menos, ese periodo a mí me producía un poco de tristeza y un poco de depresión, ¿no? Y yo decía, ¿por qué? Claro, es porque en ese periodo hay muchas disputas, se producen disputas, discusiones, qué sé yo. Y claro, en los trabajos y en todas partes, bueno, hasta uno, por supuesto, ha cometido el error de repente decir cosas muy hirientes, ofensivas, entonces a la gente le afecta. En mi caso, a mí me ponía triste, digamos, por las discusiones. Bien. Bueno, estos son los ciclos del ciclo 2 que le llama el Frater Harvey Spencer Lewis. Claro, y otra anécdota en mi caso, ¿no es cierto? En el periodo número 5 yo conocí a Pepe, y precisamente me cae el día 14 de febrero, que es el Día de los Enamorados, que fue el día que nos conocimos, hace más de 30 años, ¿no? Una anécdota. Sí, un dato. Sí. Y, bueno, ahí nos explicó entonces uno de los ciclos y me dice que ahí que como que trató de sintetizar un poco la información de la información que también da sobre el negocio y sobre salud, ¿cierto? Exacto. Lo sintetizó ahí en su explicación en todo. Ya, perfecto. Y luego, bueno, explicando otros ciclos ahí los ciclos lunares. El ciclo lunar es muy simple. Él dice, la luna, sin lugar a dudas, que influye sobre varios aspectos en la naturaleza humana. Sobre el aspecto mental,
Tanto que los centros psiquiátricos, ellos tienen claro que la influencia de la luna en los enfermos afecta, es decir, hay periodos de calma, de agresividad, de armonía, etc. Y eso tiene que ver con la luna, tanto que aquí en Chile por lo menos se habla de, que ese es lunático. Claro, porque la luna está influenciando a estas personas. La incubación, bueno, nuestro frater habla de que la luna tiene 28 días de su periodo, su ciclo, ¿no? Desde que sale hasta que desaparece. Y esos 28 días se puede dividir en 2, que son 14 días, se puede dividir en 4, que son 7 días, y se puede dividir en una octava parte, que son 3 días y medio. A eso le llama las unidades largas. Entonces, respecto de la incubación de las enfermedades, es curioso que las enfermedades tienen ese periodo de incubación. La gripe, por ejemplo, tiene 3 días y medio. Y, bueno, una serie de enfermedades que son o 7 o 14 días, etc. Y curiosamente, hace poco yo escuché una doctora en un WhatsApp, ¿no?, que decía que en un principio este coronavirus de ahora tendría una incubación de entre 3 días y medio y 14 días. Me llamó la atención que justo se refería a estos periodos, ¿no? Bueno, eso. Bueno, ahí el relato del frater Harvey Spencer Lewis tiene que ver mucho, se enfoca mucho en eso, que es el tema de incubación de algunos virus, como que en eso centra su observación acerca del ciclo lunar. También algo como de la gestación, como ahí dice en su presentación. El funcionamiento de los órganos y de las mareas. Bueno, yo quería hacer un pequeño comentario respecto de la pandemia de ahora, ¿no es cierto? Yo creo que muchas personas han olvidado que Dios nos hizo perfectos, tan perfectos que además nos creó con un aparato inmunológico. Ese aparato inmunológico lucha contra las enfermedades. Tenemos los linfocitos, los anticuerpos, las inmunoglobulinas que en general envuelven los virus y los eliminan. Entonces, ¿qué pasa? Lamentablemente con las noticias, la televisión, etcétera, habla mucho del miedo y generan miedo a las personas. Y el miedo lo que hace es deprivar el sistema inmunológico y la gente se enferma. Entonces, qué importante es mantener el pensamiento positivo, ¿no? Y la confianza de nuestro aparato inmunológico, ¿no? Lo que no quiere decir que uno se exponga. ¿Mm? Y lo otro que, bueno, cuando yo estaba estudiando en la universidad, me llamó la atención un experimento que se llamaba pie de inmersión. Y decía que a los pollos se les inoculaba bacilo de Koch, y los pollos no se enfermaban de tuberculosis. Sin embargo, después pusieron los mismos pollos con las patas en agua. Le inocularon el bacilo de Koch y los animales se enfermaron. Entonces, las aves se enfermaron. Entonces, conclusión, los pies helados es una forma de debilitar el aparato inmunológico. De ahí es importante que uno evite los enfriamientos, etcétera, sobre todo en esta época, ¿no? Uh-huh. Nosotros estamos todavía en invierno aquí en Chile, en el sur, en Sudamérica. Bueno, y en relación con el ciclo lunar, como volviendo a ese tema, yo lo había comentado en una conversación previa que es muy interesante también considerar este libro del frater Pedro Raúl Morales, que se llama Ritmos Básicos de la Vida. Es súper interesante porque él aborda también los ciclos tratados por el frater Harvey Spencer Lewis, y en relación con el ciclo lunar dice unos temas bien interesantes, porque o sea, el que a mí más me llama la atención dice relación con la forma en la que el ser humano modifica su estado de ánimo en función de las fases de la luna. Me llama la atención porque lo corroboro todos los meses, de cómo las personas cambian su estado de ánimo. Y ahí señala, claro, que tanto en la luna nueva, ¿cierto?, como en la luna llena, por un tema de una especie de tensión gravitacional entre el Sol, el planeta y la luna, se genera una situación donde habitualmente las personas tienden a estar más violentas y agresivas. Entonces, bien interesante esa idea, porque
como le digo, de repente uno ve en los WhatsApp ahí, y ahora que estamos en pandemia, que se encienden así de la nada y uno, claro, se fija en la noche, luna llena, luna nueva, etc. Es bien interesante esa idea. Y él la desarrolla un poco más en el sentido de que también las personas como que van desarrollando una... Al final hay una exacerbación del estado anímico. Entonces, si la persona realmente está en un estado pacífico, calmo, pasivo, lo que va a pasar cuando hay luna llena o luna nueva es que va a incrementar su estado de pasividad o pacifismo, ¿cierto? De su estado de paz, en definitiva. Entonces, de ahí que también puede ser un buen momento para la meditación, señala en el libro de él. Pero también señala que cuando la persona está en tensión, estas fases de la luna tienden como a incrementar esa tensión y en consecuencia a que las personas tengan reacciones más violentas y agresivas. Súper interesante ese tema, fíjense en la próxima luna llena. Sí, sí, bueno, y se dice que las parejas en la luna llena, que podría ser una asociación muy romántica, es cuando más discusiones tienen. Sí, bueno, ahí en el libro del Frater Pedro Raúl Morales hablaba también algo de los incendios. Decía, no, había un estudio que decía que se producían más incendios en luna llena. Es muy entretenido ese tema. Claro, claro. Y Bueno, bueno, nuestro imperator, Harvey Spencer Lewis, él muestra un ciclo de la luna que hay fases positivas y fases negativas. Y lo hace todo hay un gráfico, ¿no? Que lo determina. Y después más adelante con esto de los ciclos, el periodo del ciclo diario que vamos a ver ahora, él claro, también dice que hay periodos positivos y negativos, ¿no? claro. Entonces, de alguna manera, ahí sigue una lógica de ciclos más extensos a ciclos más breves, porque él toca el tema de, primero, los ciclos de 7 años, luego el ciclo anual, el de la luna sería una especie de ciclo mensual, ¿cierto? Y claro, llega al ciclo diario, que es como es como el fuerte del libro al final. exacto. Entonces, Exacto. ¿en qué consiste ese sistema? Bueno, aquí él que hace nuevamente las 24 horas, desde el 0 horas, ¿no es cierto?, hasta las 24 horas del día siguiente. Eso, las 24 horas la divide en 7 periodos de 3 horas, 25 minutos y 43 segundos. ¿Ya? Y bueno, así están el periodo, hasta el séptimo periodo es de las 20:34 hasta las 24 horas. El primero de las 0 horas hasta las 3:25 de la mañana, ¿no? Y bueno, y él... Desarrolla esa tabla, la famosa tabla. La famosa tabla, es decir, que es la tabla maestra. Bueno, la verdad que... bueno, yo a medida que estaba leyendo el libro, yo iba diciendo, claro, las descripciones de los ciclos y estas descripciones de acá, primero esta clasificación que él pone cada día de la semana, desde el domingo hasta el lunes, ¿no? Tiene distintas, hasta el sábado, perdón, tiene distintas vibraciones en cada uno de esos 3,5 horas. Y tiene una cantidad de detalles, lo mismo que en el ciclo anual. En el ciclo anual, para cada periodo, una cantidad de detalles que yo decía, él siempre está hablando de vibraciones cósmicas, de mensajes del cielo, ¿no? Y yo aquí empecé a ver que realmente, ya a esta altura, y más adelante ya lo corroboré definitivamente, que él puede verse basado en algunas otras informaciones, algún informe científico de otras personas, ¿no? Pero, sin lugar a dudas, es decir, él era un receptor de las vibraciones cósmicas, y por lo tanto, él estaba iluminado. Es decir, yo aquí llegué a esa conclusión, no, es que imposible, en este caso, y más adelante en Ciclos del Alma, imposible hacer ninguna resumen, porque sin lugar a dudas, ¿cómo lo hizo? ¿En qué se basó? Yo creo que definitivamente estaba con su radar abierto hacia la conciencia cósmica y lo tradujo en esto. Sí, este sistema, entonces ahí hay un esquema que nos da una orientación para cada día de la semana, y cada hora nos define un momento que es ideal para cada cosa, ¿cierto?
Exacto. Tengo un breve resumen, si quieres lo leo de cada... Veámoslo, sí. Dice, el A es a propósito para solicitar favores, protección y auxilio, pedir dinero prestado, otorgación de testamentos, entre paréntesis, yo esto lo usé porque acabo precisamente de liquidar el testamento de mi madre, usé esas letras, ¿no? Aumento de sueldo, bueno, justo mi hija que vive en Alemania estaba por pedir un aumento de sueldo, le dije que tiene que esperar a esta hora. El B, para acometer una nueva empresa, contratar empleados, cobrar cuentas, casarse o entablar relaciones amorosas. El C, apto para alegatos en los tribunales, investigaciones científicas o iniciar un tratamiento médico o quirúrgico, ¿no? El D, favorable para todos los negocios en general, para viajes, matrimonios o noviazgos, intervenciones quirúrgicas y para tratar con mujeres. Es decir, el D, los varones es muy bueno para tratar con mujeres porque van a conseguir que las mujeres le concedan lo que necesitan, ¿no? El E, él habla del periodo desgraciado. La verdad que tiene bastantes cosas que hay que estar alerta con ese periodo E. Y tú me parece que tienes una anécdota a propósito de eso, ¿no? Sí, la vamos a comentar. Muy malo para contratos, cobrar dinero, viajes, matrimonio o especular en la bolsa, cualquiera de esas cosas. Pero es bueno para asuntos agresivos, para presentación ante jueces o autoridades, buena época para mudarse o comprar terreno. Mira qué curioso. Pero para el resto, mejor que no lo haga. F, el siguiente, es el más afortunado del día. El E está aquí y el siguiente, el F, es el más afortunado. Para tratar negocios, cobro de cuentas, inversión de capital o nuevo negocio con posibles cuantiosos rendimientos. Oye, qué mejor que si uno se dedica a los negocios saber esto. Contratos, convenios, reunir dinero y para matrimonio, el periodo F. El G es bueno para aquellos asuntos que requieren energía, agresividad, para todo lo material y todo lo sensual. Es decir, para fiestas, para conocer pareja, con pololos, novios, etc. Y bueno, no sé si tú... Sí, no, ahí, yo complementar ahí con también un poco la información que revisé ahí del frater Pedro Raúl Morales, porque, claro, cuando uno empieza a leer este libro, lo que a uno le llama más la atención es, claro, bueno, ¿de dónde habrá sacado esta información el frater Harvey Spencer Lewis? Entonces es una pregunta permanente. Y claro, tuve la oportunidad que cuando leí el libro del frater Pedro Raúl Morales, él dice de dónde el frater Harvey Spencer Lewis saca esta información. Y él cita un tratado de astronomía hindú que se llama Surya Siddhanta. Entonces, bien interesante esa idea, porque de alguna manera también el frater ahí, Pedro Raúl Morales, asocia estas letras a distintos planetas. Entonces, para las personas que gustan de la astrosofía, que se llama, que está este concepto como más filosófico en relación con las energías de los planetas, es súper relevante. Porque, por ejemplo, la letra A, que está ahí en su tabla, ¿cierto? La letra A corresponde al Sol, la letra B corresponde a Venus, la letra C a Mercurio, la letra D a la Luna, E Saturno, F Júpiter y G Marte. Entonces, a las personas que les interesa ese ámbito de la filosofía y del estudio místico, es súper importante esta información. Y al mismo tiempo, el frater Pedro Raúl Morales hace la mención de que esta identificación con las letras es a propósito de que lo asocia con notas musicales. Y entonces las letras realmente son las notas musicales en clave americana. Luego la A es la nota La, ¿cierto? Y ahí en orden. La, B sería Si, la C es Do, y así sucesivamente se vuelve Entonces me parece que es una información interesante de comentar en el contexto del tratamiento de este tema. Y bueno, parece que sigamos con el último tema del ciclo del alma y volvemos perfecto. Sí, y ahí volvemos ahí con nuestros casos prácticos. Ya, el ciclo del alma, él nuevamente hablando dice que las emanaciones y vibraciones cósmicas que actúan en el universo afectan al momento de nacer
Y es así como una persona nacida en determinado periodo rítmico del año recibirá tendencias naturales, impulsos o condiciones que resultan en ciertas características, elementos de la personalidad o conciencia del alma de cada individuo. Bueno, él dice que lo importante que es que nosotros conozcamos de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestras parejas, de nuestros socios, nuestros amigos, no solamente la parte de afuera, ¿no es cierto?, sino también el ser interno. Y sobre todo para nuestros hijos, nuestros nietos, etcétera, para guiarlos para elegir profesiones, por ejemplo. Porque cuando la persona nace ese día, porque no habla del año, dice que el día del cumpleaños, ¿cierto?, recibe del cósmico características, habilidades, cualidades que lo van a capacitar para profesiones, oficios, etcétera, ¿no? Y bueno, y él dice, el año realmente empieza, según él, el 22 de marzo, no el 1 de enero como el calendario gregoriano. El ciclo solar, dice, empieza el 22 de marzo, y ahí hace nuevamente el 22 de marzo hasta el 21, ¿no es cierto?, lo separa en 7 periodos. Y, con polaridades, ¿cierto? Y cada periodo de 7, la mitad, polaridad A y polaridad B. Y aquí es cuando personalmente me busqué yo, por supuesto, con la fecha, el día de mi cumpleaños, y es extraordinario cómo te describe, cómo es extraordinario. Uno se ve reflejado ahí. Y yo busqué a mi nieta, por ejemplo, mi nieta que, bueno, ya está estudiando teatro, ¿no? Tiene sus 18 años, pero quise saber qué habilidad tenía ella. Y una de las cosas que sale así claro, dice, cualidades teatrales, capacidades artísticas de teatro, etc. Oh, gracias, Dios mío, la chica eligió bien. Sí, no, a mí este ciclo es súper bonito. Así, creo que, claro, es como es un ciclo que se escribe con menos detalles, ¿cierto?, que los anteriores, pero creo que cuando uno lee lo que le corresponde a uno como fecha o día de nacimiento, uno se siente como muy identificado y es como muy, no sé, es una sensación extraña, es especial. Te sientes reflejado. También, no, sí, y como que a uno también le permite entender a otras personas también. Exacto, exacto. Y lo que es bonito de ese estudio, de ese ciclo en particular, es que uno siente, o sea, como que entiende un poquito el propósito, como en otro nivel, el propósito personal que uno podría llegar a tener. Exacto, sí, sí, porque habla de las influencias místicas que uno trae también, ¿no?, de otras vidas, de vidas anteriores. No, aquí ya yo sencillamente dije aquí definitivamente nuestro primer imperator estaba iluminado, así, no me cupo la menor duda, así yo quedé súper convencida de eso. La verdad es que yo muchas veces he leído libros de la orden, pero ahora como estaba haciendo especialmente este trabajo, no, quedé impactada. Sí, no, sí, es muy bonita las descripciones que realiza el libro para cada periodo. Exacto, exacto. Ya, bueno, yo había anunciado al principio de la entrevista que íbamos a ver como una aplicación más práctica de este tema, ¿cierto? Y bueno, ahí yo la voy a ir como... Esta es la parte donde íbamos a cobrar. Para ustedes y para yo, claro. Donde uno podría tener una libretita de notas y tal vez tomar algún apunte. Claro. Consultar, claro. Bueno, ahí, por ejemplo, para meditar o realizar algún tipo de trabajo místico, ¿qué periodo podría ser óptimo? El cuarto y el quinto periodo anual. Y las horas del día, el periodo C, D de dedo y E. C, D, ya. Perfecto. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera meditar, ya hoy día es miércoles, ¿cierto? Ya debería haber meditado antes. Deberíamos haber meditado mañana. Ya, perfecto. Pero también puedes meditar de las 5 hasta las 8:30. Ah, bueno, claro. Bueno, naturalmente que uno puede meditar a la hora que sea, pero lo que estamos diciendo es como el momento más favorable para hacer algún trabajo místico, no sé, algún estudio, etcétera, ¿cierto? O cuando uno puede lograr
mayor entonamiento con la conciencia cósmica, pues. Con más facilidad, con más facilidad. Exacto. Ahora, Exacto. es bien interesante también que como complemento de este libro, que nos lo habíamos comentado, existe una especie de moneda, ¿cierto? Una especie de moneda que lo que trae es especialmente esto, como todo lo que es las letras, ¿cierto? Y en el reverso entiendo que trae como los periodos de los horarios, ¿cierto? Entonces ahí uno dice, de qué hora hasta qué hora. Exacto. Bien interesante esa moneda, y estaba revisando ahí el www.difusionrc.com, y también ahora hay un llavero, que las personas, es súper práctico, porque uno, claro, necesita el tema de los periodos ahí en el momento, y está ahí el llavero, súper buena idea. Sí, bueno, yo este libro tengo que hacer la confesión de que lo saqué de la biblioteca nuestra, ¿no? Y bueno, no venía con la moneda. Bueno, se adquieren aparte, al parecer. Se adquieren aparte. Claro. Y yo en todo mi periodo de suministro, que he estado muchas veces, muchos años en suministro, creo yo, me encanta vender. En una oportunidad, estando acá en Lynch Norte, llegó una moneda, una oportunidad, y alguien me dijo, esa es la moneda, y la vendí. No la alcancé ni a mirar. La única vez, fíjate, que no recuerdo haberla visto antes. Y claro, en el libro dice, ¿no?, que hay que comprarla, pedirla aparte, ¿no? Bien. Y bueno, volviendo un poco a lo que estábamos viendo. Bueno, esto es para un examen, por ejemplo. Bueno, el cuarto periodo, el ideal. El cuarto periodo, que es el periodo que uno está con la cabeza, la mente alerta, ¿no? Es el cuarto periodo como del ciclo personal anual. Exacto. Ya, pero ahí ya no podemos elegir que los exámenes nos lo hagan en el cuarto periodo. Pero algún momento del día de repente para estudiar será mejor. ¿Sí? Periodo C, ¿ya? D, E y F. Ya. Curiosamente, entre paréntesis, el periodo E, él decía que es más desgraciado, ¿no? Pero es bueno para las cosas místicas, fíjate. Claro, lo que pasa es que cuando uno lo asocia a las energías planetarias y dice Saturno, porque Saturno tiene muy mala reputación, pero cuando uno lo tiene con un enfoque más místico es especial. Para los martinistas, por ejemplo, Saturno es un planeta bien especial, porque es el último planeta que precede al fondo de estrellas. Entonces, de alguna manera, es el último planeta que nos permite trascender, de alguna manera. Entonces, claro, cuando uno lo entiende así, a uno le hace más sentido que, por ejemplo, sea bueno para el estudio. Bueno, un paréntesis, nuestro frater Harvey Spencer Lewis, cuando está hablando de los ciclos del alma, dice, por favor, esto no es un horóscopo ni una información astrológica. Esto es liberaciones que él sacó respecto a este año, el año... Exacto. Yo creo que precisamente por eso él no lo menciona de esta manera. Porque aparte, claro, el frater Pedro Raúl Morales hace hincapié en que es un tratado de astronomía hindú. Es decir, astronomía y no astrología. Fíjate que es el tema más como adivinatorio y cosas así. Pero claro, a uno le da a entender que el frater Harvey Spencer Lewis obvia esa información para no desorientar a las personas en que este es un tema como de esa índole, ¿cierto? Y es como un tema más pragmático, más metódico, más con un sistema. Eso es lo que por lo menos transmite en la forma que lo hace. Bien, sigamos. Si quiero empezar un negocio. Para empezar un negocio, por supuesto, el primer periodo, ¿no? Es decir, ya lo planificaste el último periodo, los meses anteriores, ¿no? Pero el primer periodo, tírate. Ya, al día siguiente de mi cumpleaños estoy haciendo la empresa, básicamente. Ya. Estaba abriendo la cortina. Bien. El tercer periodo también, que es el periodo de fuerza, ¿no? Y en el periodo del día F, que es muy afortunado. Ya, perfecto. Si una persona, ya lo había comentado, necesita pedir un aumento de sueldo. Cosa muy importante. Hay que pillar al jefe de buenas. El quinto periodo es el mejor.
El quinto periodo. Quinto periodo. Y bueno, también en este caso debería ser el periodo, el día A y el F, que es de los mejores, ¿no? Ya. Ahora, para eso tenemos varias alternativas durante la semana, pues. El día del calendario, el día lunes, antes de cuando nos vamos saliendo del trabajo, puede ser el día martes antes de las 10 de la mañana, el miércoles ya no porque soy de madrugada, el jueves de las 10 a un cuarto para las 2. Exacto. Esto es interesante también para realizar reuniones de trabajo. Que de repente, cuando nos toca lidiar con personas y todo eso, mejor ponerlo en un tiempo en que no nos vamos a poner a pelear. Bueno, también desde el punto de vista del periodo anual, ¿Ya? el tercer periodo en que uno está con la cabeza brillante, ¿no? Eso es importante. Pero en el periodo de diario, el D y el F. Perfecto. ¿No? Entonces, por ejemplo, porque los lunes uno siempre hace reuniones. Mira, entonces, las reuniones los días lunes sería después de las 10. Después del almuerzo. O después del almuerzo. Perfecto. Almuerzo. Ahí están. Son buenas horas para hacer reuniones. Ahora, también es súper importante destacar que estos ciclos, estas fases horarias, se corresponden con la hora de Greenwich. ¿Cierto? Eso es súper importante señalarlo, porque de repente los países tienen horarios de verano, de invierno, de lo que sea, y cambian la hora. Entonces uno debe fijarse bien cuál es el horario que está, en función de Greenwich, el que está aplicando a su ciudad en particular. Claro. Entonces, afortunadamente, para el tema de Internet, ahora es bastante sencillo colocar una especie de reloj mundial, ¿cierto? Y ver la hora que corresponde y basarse en eso para aplicar este método, que eso es como súper importante. Bueno, y en este caso nosotros tenemos solamente una variación de un año, de una hora, en periodo de invierno y de verano, ¿no? Y entiendo que estamos regidos por por Greenwich. Claro. Bueno, si uno quiere tomar vacaciones. Bueno, el periodo de las vacaciones es el sexto periodo, ¿no? Ese es el periodo de la fiesta, el recreo, de pasarlo bien, del entretenimiento. Y perfecto. La letra C. Ya. La letra C. Veamos el día viernes a las 10 de la mañana en el trabajo, no es muy bueno hacer fiesta. Pero de repente algún cumpleaños, celebración de algún cumpleaños, claro, de algún colega, ya. Puede ser. El día sábado, fíjate que de las 8:30 hasta la medianoche está pintado. Ah, ya, esa es ya, perfecto. El día domingo de las 10 a un cuarto para las 2, que en el fondo antes del almuerzo, para la hora del aperitivo. Ya. Etcétera. Como el almuerzo familiar igual podría estar con buen aspecto. Claro, claro. Siempre y cuando sea temprano, ¿no? Porque a veces uno claro, el domingo se dilata. Para casarse o entablar una relación de pareja, o como para formalizar el tema. Sí. Bueno, el periodo primero y el quinto, ¿ya? ¿No es cierto? Periodo y quinto. El quinto es el del éxito y el primero es el que está partiendo el avión, ¿no? Las horas del día es B, C, D y F. Es decir, perfecto. Tenemos harto tiempo para conseguir pareja. ¿No? O para formalizar hoy el tema del anillo y cosas así. Claro. Claro, ahí lo interesante en el tema de la relación de pareja o de casarse, es que ahí uno tiene que hacer un poco, es más difícil la decisión porque uno tiene que ir sincronizando los calendarios anuales de cada quien, de dos personas. Exacto. ¿Cierto? Porque no es favorable para uno y un desastre para el otro. Entonces la idea es que sea beneficioso para ambos. Entonces ahí es donde empieza a ser más complejo el asunto. Sí, sí. Bueno, ahí está el primero y el quinto periodo. Bueno, sí. Viendo, claro, algún óptimo, ¿no? periodo algún momento del año que coincida a ser bueno para ambos, que sea un buen periodo. A ver, para que uno conozca, conocer a un hombre como pareja, dice. El tercero y el sexto periodo. Tercer y sexto periodo. Y los días de la hora significativa sería el B,
C y F. Ya. Ujú. Y Ahí yo me imagino que las sorores están, que lo han tomando anotado. nota. O, Sí, o porque se lo usted me había contado que algo le había servido a este sistema para... Sí, sí, sí. Em, Ya. empecé una relación precisamente en el sexto periodo, mi sexto periodo, y la otra persona estaba con el tercer periodo, pues. Ya. Y en la hora, incluso la hora fue perfecta. Ya. Funcionaba bien para ambos entonces. Sí, sí, sí. Y conocer a una mujer como pareja, parece que los ciclos son distintos, ¿no? Sí, mira, para la mujer, para el varón, ¿no es cierto?, que conocer a la mujer, el sexto periodo, no el tercero, el sexto. Y el día de la B, C, D y F. Ujú. Ahora un poco lo que usted había comentado, para agendar una operación o un tema Ah, médico. claro. El primer periodo es el de jueves, perdón, muy bueno, porque resulta que en el periodo anteriores, si estaba medio débil, el día empieza el primer periodo y empieza la recuperación porque hay fuerza y está partiendo el avión De nuevo, hacia las nubes. con toda la vitalidad. Claro. El primero y el quinto periodo, ¿no? El quinto periodo que es el periodo del éxito también, primero y quinto. Y los días de la semana, las horas C y D. Eso es re Sí, importante, ¿eh? Porque, eh, bueno, C y D, las operaciones, por ejemplo, en los hospitales te citan el día lunes a las 8 de la mañana. Eh, justo cada día periodo E. claro. Bueno, a veces las operaciones duran más, pero Muy eh, importante. No, lo que le iba a comentar ahora, para cobrar dinero, ah, para cobrar dinero. Eso, cobranza de dinero. aquí hay tres periodos, el quinto, el tercero y el sexto, para cobrar Ya. dinero. Si tenemos harto tiempo para cobrar la plata que no nos queden pendientes. ¿Y El del periodo día? del día es B, C, F y G. Ya. Es decir, hay hartas horas significativas favorables para eso. Para enfrentar competidores. Y rivales. El tercer periodo que es el periodo está apto para eso, ¿no? Y bueno, y en general no le puse más horas, pero yo diría que el periodo A, el F, eh, incluso el D y el G. ¿Mm? Nunca en periodo el E, porque el E es como, es para generar más conflictos, ¿no? Así que hay que Puede tenerse tener cuidado. un tema adverso. Sí, el E hay que tener cuidado con eso, en este aspecto, ¿no? Para hacer, por ejemplo, un reclamo en tribunales, demandas judiciales. Bueno, ese también lo aproveché yo, ¿no? El, hacer reclamo en tribunales y demanda el primero y el quinto periodo. ¿Mm? El periodo del éxito y el primero que está partiendo. Y el día de las horas significativas C y F. ¿Mm? CIF. Para abordar testamentos y herencias. Bueno, lo que te decía que yo justamente eso lo apliqué muy bien ahora. Eh, bueno, el quinto periodo en el fondo yo empecé los trámites, ¿no? Pero el momento que fuimos a la notaría a firmar los documentos y a pagar la parte, momento A y F. De hecho, yo le pedí a mi abogado, por favor, que esto fue un jueves, por favor, el jueves que sea de las 10 en adelante. Bueno, él, bueno, es primo mío, así que ya Ah, sabe ya. que Se yo puede. me rara eso con él. Pero sí me dijo conforme, que por favor le dije que no sea antes, las 10 y que no sea de la... Anduvo perfecto. Y todo salió muy bien, gracias a Dios. Con buen desenlace. Sí. Una entrevista de trabajo, por ejemplo. Bueno, eso es importante en este momento que la gente está, bueno, así como cobrar dinero, ¿no? La gente que está buscando trabajo en este periodo
El primero y el cuarto periodo son muy buenos. ¿Mm? El primero porque está partiendo el avión, el cuarto es porque están las ideas así, entonces uno está brillante para dar explicaciones, etcétera. Está ocurrente, ¿no? Y el periodo los periodos de dedo, para la entrevista, ahí. Bueno, habitualmente uno no las puede escoger, pero claro, a la medida que existe la posibilidad. Exacto. Firma de un contrato de trabajo, arriendo y o compraventa. El cuarto periodo es ideal para eso, el cuarto, ¿no? Ahora, yo creo que también puede ser el primero, ¿no? Pero que se haya planificado antes y en el primer periodo hacerlo firmar, ¿no? Y el cuarto periodo también, que nuevamente está la mente brillante. En el tercero es de mucha fuerza. No, perdón, en el cuarto que está con la mente así brillante, pero eso también hay mucho riesgo de desfalcos, falsificaciones, fraudes, ¿no? Entonces es importante que la persona, las cosas sean correctamente bien hechas, contrato bien escrito, bien claro, leer bien todos los pros y los contras, ¿no? Que no nos vayan a engañar con algo. O asesorarse con alguna persona que sepa. Para adquirir una propiedad. Ya, pero en el cuarto, firmar contrato, cuarto periodo B, C y F, ¿no? Ya. Para adquirir una propiedad, el quinto periodo. Del periodo anual, ya. Claro. Ese está muy bueno. Y si no, el primero también, pero el quinto, todo el éxito del mundo, ¿no? Y la hora del día es, mira curioso, E, el periodo que se supone que es desgraciado, y F, que es el afortunado. Pero para comprar propiedades, el E, fíjate, comprar propiedades y tierras, todo lo que es como... terrenal. Sí. Sólidos. También mejores horarios para desplazarse y evitar tacos en las carreteras. Y yo le hacía un comentario ahí, porque si uno revisa bien los días lunes y los días viernes, la letra E, ¿cierto?, que nos aparece en la mañana del día lunes y en la tarde del día viernes. Entonces habitualmente siempre uno se encuentra como con tacos y es como difícil llegar a la hora. Entonces, es como que ahí dije, oye, no, esta la tengo que preguntar. Sí, bueno, respecto de los viajes cortos, que bueno, no es del trabajo, sino que los viajes cortos habla del segundo y el sexto periodo. Y las horas del día para los viajes serían B, C y F. B, C y F. Claro. Ya. Entonces... no, bueno, ahí tenemos horarios fijos, entonces estamos pero hay que tener ahí cuidado, porque también yo le había comentado de una situación donde mi señora tuvo un accidente, ¿cierto? La chocaron en un periodo E. Entonces, ahí siempre me acuerdo de esa situación porque fue bien curiosa. Ella chocó en un momento E, ¿cierto? Y claro, esperó que llegara la policía para tomar las notificaciones, etcétera. Y ella no se dio cuenta de que había dejado la radio prendida o las luces prendidas del vehículo. Entonces cuando volvió, después de haber chocado, se quedó sin batería. Entonces además, la tuvieron que ir a buscar en grúa y todo eso, la asistencia en ruta y todo. Entonces, por eso me llamaba la atención el tema de los recorridos en diarios que uno tiene ahí en... Y tienes toda la razón, y a mí precisamente me recordé que también me pasó algo parecido. Un día lunes yo me quedaba en Padre Hurtado en una parcela y el fin de semana, y el lunes en la mañana decidí quedarme hasta el lunes y el lunes venirme de la parcela a mi trabajo. Y claro, en esa hora, en periodo E, del día lunes, me estrellé, venía como a 60 kilómetros, no creo que más, por una carretera pero muy oscura y había un bandejón central que no estaba iluminado, entonces, y me encuentro con el bandejón central aquí delante y me desvío, me estrellé contra
la barrera de contención al lado, y bueno, fue en ese periodo, pues. No, pues también pasa, por ejemplo, cuando, no sé, la gente quiere irse a la playa y cosas así, se van los viernes, ¿cierto? Y toca taco y situaciones así como de desagrado al final, que no van en la línea del objetivo buscado. Así que, bueno, yo creo, gran maestro, que estamos como en condiciones de pasar a la ronda de preguntas y respuestas aquí de la conferencia. De acuerdo, tenemos ahí un inventario grande por lo que estoy mirando, así que Sí, ahí. adelante con la pregunta y respuesta. Ya vamos a darle. A ver. Mire, dice, gracias por tan interesante charla, Frater Renato. Excelente su disertación. ¿Puede usted indicarnos las diferencias entre este conocimiento y la elaboración y o utilización de horóscopos y cartas astrales? Bueno, yo creo que ahí tiene lo que decía Frater Spencer, Luis, que no se refiere, los horóscopos tienen que ver con la influencia de los astros. Él hace una clasificación de acuerdo al año solar. Y de acuerdo al año solar, ¿no es cierto? De acuerdo al día, él en estos 7 periodos hace las especificaciones. Y bueno, y aparte él siempre tiene esa vocación por desarrollar como método, ¿cierto? Como más, darle un sistema al tema. En cambio, y es también para tomar decisiones futuras, ¿cierto? Y el otro, de alguna manera, hay como una suerte de ver lo que ha pasado y proyectar el futuro. Entonces, de adivinar, un poco de adivinar, claro, ¿no? es como eso es un poco lo que da a entender, es como que eso va en esa orientación, en cambio acá tiene que ver más con la toma de decisiones propiamente tal. Es como en esa dirección. Sí. Dice aquí, sí, muy interesante los ciclos de la vida. ¿Sabes si existe alguna aplicación para el celular o la computadora que calcule nuestros diferentes ciclos, poniendo nuestra fecha y hora de nacimiento? No, que yo sepa no, pero mira, yo llegué a la conclusión de que, es decir, todos deberíamos tener este libro, o como yo tenía este resumen, ¿no? Pero el libro o las horas de en ese llavero, que en ese llavero sale esto tal cual. Entonces, si uno sabe que el E es muy malo y el F es muy bueno, uno puede Claro. guiarse por eso. Sí, ahora, claro, tampoco es tan complicado, es decir, porque uno, el que uno tiene que calcular es el de los periodos del año. Claro. Entonces claro. ahí, claro, son 52 días y ese es como, ahí uno se va a tomar un trabajo. Ahora, en lo que se refiere a la hora, que por aquí un frater hizo el comentario, que especifiquemos cuál es la hora. Entonces, la recomendación es que hay algunos sitios, ¿cierto?, donde dan la hora del mundo, ¿cierto? Entonces, y está basado en el tema de Greenwich. Entonces ahí uno puede ver cuál es la hora que les corresponde a cada quien, ¿cierto? Porque, claro, el sistema, de acuerdo al detalle que se explicita, es en función de esa hora, y no que en ocasiones por temas de política, ¿cierto? En Chile hay un cambio de invierno, hay un horario de verano, ¿cierto? Y ahí nos cambian una hora, ¿cierto? Y de alguna manera el sistema se aplica en función de la hora de Greenwich y no del horario que establece la autoridad del momento. Me parece que él dice que hay que aplicar la hora así como la tenemos en cada país. Claro. Sí. Pero sí, por ejemplo, especifica, por ejemplo, que en nuestro caso, que nosotros tenemos un horario de invierno, esa que hay que establecer cuál es el periodo normal, pero no habla de que en todos los países hay que seguirse por esa hora del país, digamos. Exacto. Aquí, bueno, es como para profundizar en esta explicación. Dice, el periodo es de 52 días. A estos 52 días usted lo divide en periodos 1, 2, 3, 4, etc. Es cómo se calculan esos periodos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero bueno, nuevamente, del día, mi cumpleaños es el día 11 de junio.
Del 11 de junio yo empiezo a contar 52 días. 11 de junio hasta el 31, hasta el 30 son 20 días, más los 30 del mes siguiente serían 50 días. Entonces me queda el 2 de agosto, el 2 de agosto empieza mi segundo periodo. ¿Me Claro. explico? Sí. Pero un poco lo que dice usted, contestando a la consulta, claro, ustedes se hacen los periodos de 52 días y efectivamente a partir del día siguiente, o desde el día del cumpleaños, ese sería el periodo 1. Exacto. 2 días, pasados los 52 días sería el periodo 2 y así sucesivamente. Exacto. Claro, aquí hay un comentario que dice, aceptar periodos negativos no implica autosugestionarnos, que igual puede pasar de repente, que uno dice, chuta, ¿no? Ahí el periodo E, que todos le tenemos ahí, claro, Claro, lo tiene marcado así. Pero claro, puede, y tiene hay buena... que tener cuidado con eso. Claro, bueno, sí. Como Rosacruces, una de las cosas que tenemos que saber nosotros es que tenemos que mantener pensamiento positivo siempre. El séptimo periodo es el periodo que uno está más cansado, ¿no? Y lógico que uno tiene que estar más alerta y cuidarse, pues, cuidarse, no exponerse a enfermedades, no andar de pilucho, como digo yo, en este periodo de invierno, que sobre todo agosto, que aquí, no sé, por lo menos aquí en Chile, agosto es un mes de que el clima es un poco traicionero, es decir, en un momento dado tenemos 22 grados y a los 5 o 10 minutos hay 10 grados, es decir, y uno se ha desabrigado, anda con polera y se enferma, ¿no? Lo mismo el periodo... Pero es importante la idea, es decir, eso de autosugestión, porque al final el libro, la idea es que sea como una consulta, una orientación, ¿cierto? Pero también tenemos nuestros periodos de Sanctum para armonizarnos y de alguna manera saber cómo proceder en ciertas circunstancias. Entonces, claro, es como dar cuenta de esta herramienta que existe, esta orientación, pero claro, tampoco darle... claro. Claro, como de autosugestión y ese carácter. No es un asunto de suerte, es decir, sencillamente hay que tener cuidado, hay que ser precavido. En el periodo E, por ejemplo, habla de cosas que él dice es el periodo más desgraciado, pero sin embargo es positivo para comprar propiedades, para comprar terrenos, ¿te fijas? Para tratar con gente mayor. Es curioso, es decir, tiene aspectos que hay que estar alerta, hay que tener precaución, ¿no? Pero también tienen cosas buenas, digamos. Mira, aquí hay otro, bueno, este es como una especie de comentario de un frater, nos dice, he comprobado en mi entorno familiar y afectivo que en el séptimo periodo de salud, el ser humano que se encuentra con salud delicada se complica su enfermedad y es más factible su paso por la transición en el séptimo periodo que habíamos conversado. Claro, pues, el periodo, es decir, el cuerpo está más débil para luchar contra las enfermedades, lo que no quiere decir que uno se vaya a morir, ¿no? No necesariamente, ¿no? Pero, por supuesto, hay que cuidarse más, alimentarse con frutas y verduras frescas, vitamina C, tomar aire fresco, hacer caminatas, porque también es importante la actividad física en el cuidado de la salud. Es muy importante la actividad física. En este periodo que hemos estado encerrados, mucha gente se ha dedicado a comer. Yo creo que todos hemos comido mucho más, ¿no? Porque ha sido como la entretención del día, empezar a cocinar e inventar cosas, pero la actividad física se ha descuidado. Entonces es importante hacer un poco de actividad física en la casa, etcétera, a toda edad, ¿no? Porque el hecho de que, bueno, nuestra amiga Raquel, nuestra querida Soror Raquel, que tiene 90 años, ella igual sale en su patio, se da vuelta y ahora está encantada porque sí que puede salir y está saliendo a caminar y a comprar, etc. Y se mantiene muy bien, gracias a Dios. Mire, que hay una consulta de dos fratres que van en una línea similar. Dice, en uno de los libros del frater Raymond Bernard, que en un tiempo publicó Amor, sugiere que el ciclo diario debe computarse a partir del día de la semana y hora del nacimiento. ¿Qué opina al respecto? Es decir, que esta tabla que nos presenta el frater Spencer Lewis es variable por persona. Un poco varía. Por el día, por ejemplo, si yo nací el día miércoles, ¿a eso se refiere? Claro, una cosa así. No. Yo en todo momento, todo esto se refiere al día del nacimiento
independiente del día de la semana que sea, ¿no? Sí, claro, ahí lo que yo le entiendo es que precisamente esa diapositiva que usted tiene proyectada se modifica en función del día de nacimiento de la persona, pero también lo que uno entiende del libro del Frater Harvey Spencer Lewis es que este es un concepto universal, es decir, que no se modifica en función del día de nacimiento de la persona, sino que se aplica tal cual se presenta. No se modifica de acuerdo al día de la semana de la persona, ¿no? Porque, es decir, todos nacemos, bueno, yo nací el 11 de junio. Claro, no, Me por ejemplo, parece lo que que nací dice... el miércoles, pero No, por ejemplo, si usted nació un martes, dice aquí especifica el Frater, si usted nació un martes, eso sería como su domingo, porque es su día solar, el día que nació. Entonces como que todo se mueve. Entonces esa es la consulta. Pero lo que da a entender el Frater Spencer Lewis en su libro es que el sistema se aplica de manera universal tal como se presenta ahí. Mira, a propósito de eso quería hacer un comentario. En mi caso yo nací a las 12:15 del día, al mediodía, y bueno, en general a mí me cuesta mucho madrugar, entre paréntesis. Yo creo que tiene que ver con eso, digamos, que uno llegó a la vida al mediodía, digamos. Es una conclusión que alguna vez saqué leyendo algo. Mira, aquí dice, estimada Soror Isabel, excelente conferencia. En una parte, cuando leí el libro, cuando el libro trata de los ciclos de la luna, parece indicar cómo se podría elegir el sexo de los bebés en el momento de la gestación, ¿puede ser? Sí, mira, pero habla en forma, dice que el óvulo tiene ambos sexos. Y en el momento de la fecundación se detienen esos cambios y eso determina que nazca hombre o mujer. Ahora, pero no dice qué. Ahora, yo recuerdo, porque yo como trabajé en salud, que hace muchos años se hablaba que la mujer, el día cuando está ovulando, hay un día en que la temperatura vaginal sube 1 grado. Y ese momento es cuando, si es fecundada en esa oportunidad, nace varón. Ya, en consecuencia... Pero sí. él en el libro no dice nada de eso, ¿eh? Es decir, habla todo así muy general, lo cuenta. Exacto. ¿No? Aquí hay una consulta, dice, considero que en toda circunstancia de vida, de acuerdo al periodo en que cada uno se encuentra, de alguna manera la vida nos presenta tendencias, por llamarlo de alguna manera, que son las adecuadas para el periodo presente. Si uno respeta estas tendencias, es una forma natural de vivir los periodos. Cuando a uno se le empieza a presentar obstáculos o dificultades ante una circunstancia, es una especie de aviso de que no es periodo óptimo para esa circunstancia. Los ciclos hablan por sí mismos. ¿Qué opinión tiene en relación con eso? Bueno, cuando él habla de los ciclos del alma, ¿no es cierto? Que dice que uno cuando nace, es el día que nace recibe del cósmico las vibraciones de, no sé, para ser artista, para ser un científico, para ser un médico, un abogado, etc. En eso, digamos, ahora él habla de que en todo momento habla de que uno ya trae experiencias de vidas anteriores, y él dice eso, en algunos casos uno, también las manifestaciones tienen que ver con las experiencias anteriores, pero no sé si... Sí, o sea, yo creo que también hay que considerar que el libro es, de nuevo, es un manual de consulta, es una orientación, es una guía, pero naturalmente que la vida es dinámica, tiene muchas variables que no pueden ser sistematizadas o modeladas, entonces de alguna manera la información del libro a uno de repente le puede ayudar para comprender una situación de lo que está pasando, por qué está pasando de esta manera, pero no necesariamente está toda la realidad modelada en ninguna parte, entonces también naturalmente que ahí están las herramientas personales, el sentido común y cosas de esa índole. El libre albedrío. Las virtudes, el libre albedrío. Aunque aquí me preguntan el libro del Frater Pedro Raúl Morales, que trata también de los ciclos. El libro se llama Los ritmos básicos de la vida. Ritmos básicos de la vida.
Y el libro de Astrosofía en el que se basó el frater Spencer Lewis, el que cita el frater Pedro Raúl Morales en su libro, se llama Surya Siddhanta. Surya Siddhanta, que es el que él menciona en este libro. Ujú. Perfecto. Y ahí te lo preguntan de nuevo. ¿Y cómo se puede adquirir? No sé si debería estar en difusionrc.com. Me imagino. Me parece que usted lo leyó, pues, querido Frater, que Sí, estaba en difusión Rosa Cruz. pero no sé si está en... El de Pedro Raúl Morales, no sé. El Exacto. Frater, no sé. Ambos libros están en difusión, ¿no? Ambos. Ya, difusionrc.com entonces. Mostrar los periodos con letras. Pero ahí está presentado. Sí, estoy pasando rápido porque hay muchas preguntas que ya se contestaron. Mira, aquí habla, ¿tiene conocimiento de qué influencia tienen las eclipses en cuanto a enfermedades y cuestiones de engendrar hijos con problemas de salud o peculiaridades? Mira, en el libro no menciona nada de eso, ¿no? Pero aquí en Chile existe una superstición que cuando hay eclipse solar o lunar, las embarazadas no deben tocarse ninguna parte del cuerpo porque la criatura va a nacer con una mancha en esa parte. Pero no, es más bien una superstición, creo yo. No sé. No, el Y libro él no no habla de especifica, eso. no menciona el tema de las eclipses. Bueno, aquí hay algunos fratres y sorores que están hablando de recomendaciones de una aplicación para el celular en relación con este método. Igual podría ser. Mira, yo durante toda mi vida, como lo he practicado, yo me lo sabía, como te digo, y cuando me sentía así media rara, lo que te decía, por ejemplo, en el tercer periodo que yo, me empezaba a sentir, termina el 14 de noviembre, yo por ahí por noviembre empezaba, me sentía como triste, como deprimida, y claro, me acordaba yo, estoy en mi tercer periodo. Pues. Estoy revisando todavía las preguntas, voy rápido. Mira, aquí preguntan, bueno, le agradece por su trabajo, por favor, indicar el día y hora de la semana para tratar un asunto delicado de familia, a fin de que no se malinterprete y se origine un conflicto o malentendido. Estoy en ciclo 3. Yo creo que ahí haría con esto del periodo en el quinto periodo, como abordar testamentos y herencias, ¿no? Que son los típicos problemas familiares que se nos produce a todo el mundo, ¿no? Es el quinto periodo, que es el periodo de éxito, que está específicamente claro ahí, y el día A y F. Y bueno, y en mi caso yo les comenté que yo precisamente la firma la liquidación del testamento lo hice el día jueves en periodo A, que no sé si les sirve, no sé si será ese el tema, ¿no? Bueno, y ahora, mire, sé que estoy en la pregunta y están preguntando, pero por una serie de situaciones. Mira, me están preguntando para vender un vehículo. Bueno, compra y venta. Compra y venta, estábamos hablando de el cuarto periodo y de las horas B, C y F. Para operar en bolsa también me están preguntando. Eso es las inversiones, pues las inversiones Claro, en el periodo F. periodo F. F, sí. Bien. Y para cobrar, espérate, F y déjame ver. En el fondo, quinto, tercero y sexto periodo tiene que ver con dinero, con recibir buenas influencias. Y periodo B, C, F y G. Ujú. Bueno, en el tema de la hora han habido también algunas consultas, entonces aquí el frater Juan José Méndez nos hace una aclaración, dice, querida frater y soror, el ciclo diario se basa en la hora del meridiano de Greenwich, Sí, lo calculó el frater Harvey Spencer. Hay que adecuarlo al cambio de horario en el país. exacto. Que en el fondo para nosotros es una hora de diferencia, pues. Así lo entiendo yo. Sí.
nosotros nos regimos por el horario de Greenwich. Y, y entiendo yo que en este caso, por ejemplo, nosotros estamos en horario de invierno y en septiembre es el horario normal, que se cambia. Bien. Ya yo creo que ahí estamos bien, las hemos contestado casi todas, así que, gran maestro, yo creo que ahí estamos más o menos cerrando. Hay algunas personas que están preguntando por el tema de la moneda, si es que se está vendiendo y todo eso. Sí, sí, la moneda todavía se sigue vendiendo en la Gran Logia, el departamento de suministro la tiene perfectamente y se vende mucho. La moneda gusta muchísimo, es interesante. También de la aplicación, yo no conozco ninguna aplicación, pero sí tengo algunos miembros que me han enviado, no la aplicación, pero una hoja de Excel en algunos casos, no tengo ninguna conmigo ahora, pero algunos miembros han hecho los cálculos en Excel. Y entonces le ponen la fecha de nacimiento y Excel le calcula los diferentes periodos. Varias personas han hecho esa hoja. He visto varias. Sí. Yo creo que también esto es bueno aclarar el concepto el concepto del día solar, que sigue siendo una confusión nuevamente. Pedro Raúl lo aclara en el libro Los ciclos de la vida. El día solar es el día domingo, pero para el cálculo de los 7 periodos del año de los 52 días, el día solar se convierte en el día del nacimiento, para ese cálculo exclusivamente, no para el cálculo diario. Es para el cálculo de los 7 periodos. Exacto, él ahí aclara que se utilice como día solar el día del nacimiento, pero hace la aclaración de que es para el cálculo de los 7 periodos. Entonces, y Pedro lo aclara en su libro, hace mención estrictamente, porque en el libro de Spencer Lewis no hace específicamente una aclaración, él simplemente dice que se considere el día solar cuando está hablando del periodo. En ese capítulo lo menciona, pero no dice que es que exclusivamente para el periodo de los 7. Entonces muchas personas piensan que el día solar es para todos los periodos. Y Pedro Raúl lo aclara en su libro. Así que vale la pena la aclaración. Bueno, yo creo que hemos tenido una acogida tremenda. La gente le encanta este tema. Este es un tema que a la gente le gusta mucho. Y yo creo que la soror Isabel se preparó, pero bien preparada para esto.